Bienvenidas, bienvenidos a Hecho en América. Soy Laura Carlson, transmitiendo desde nuestra casa a sus casas. Hoy en la serie Voces de la Pandemia hablaremos del tema de los pueblos indígenas en tres aspectos principales. Primero, ¿cuál es la situación actual que enfrentan los pueblos indígenas del continente ante la pandemia? Segundo, ¿cuáles son los riesgos adicionales que enfrentan? Y tercero, ¿cuáles son las respuestas que nos están dando en este momento? Para ese programa tenemos tres invitados de lujo. Moira Millán de la Patagonia, Argentina, Mapuche, Francisco López Bárcenas, abogado e investigador de México, Mixteco, y Irma Alicia Velázquez Nimatú, Maya Quiché de Guatemala. Ahora vamos a la Patagonia Argentina con Moira Millán, huichafe, es decir, luchadora del pueblo mapuche. Moira, ¿cómo estás? Mari, Futacoifi, tanto tiempo, Laura, una alegría verte bien, y bueno, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por acompañarnos. Moira, ¿en dónde estás en ese momento? ¿En qué condiciones están enfrentando la cuarentena? Bueno, yo estaba hasta hace unos días en mi comunidad, que queda en el campo, que queda más o menos a 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, el centro-sur de la Patagonia de Argentina, lo que ancestralmente hemos llamado Pueblo Willimapu. Las condiciones realmente son muy duras, se acerca el invierno, no están permitiendo desde el Estado por las medidas de control sanitario, no están permitiendo, por ejemplo, trasladar elementos que sirvan para resguardar las casas, chapas, cerrar casas que se están construyendo. El problema de la comida está siendo realmente un problema serio, porque hay El una... Estado tiene como sellado el territorio mapuche. Exacto, y hay desabastecimiento en los pequeños almacenes en los que podemos comprar comida. Hay desabastecimiento, hay productos que se están volviendo muy difícil de conseguir, como la harina para hacer el pan, productos que son de vital importancia, y los pocos que se consiguen se han triplicado en el precio. Se ha militarizado la zona, hemos tenido muchos problemas con la policía, con la gendarmería. Quiero aclararle a la audiencia internacional que nosotros, acá en la Patagonia se dice que hay media persona por kilómetro cuadrado. Esto significa que son kilómetros y kilómetros deshabitados. Entonces, la presencia en gendarmería transitando permanentemente la zona es realmente una, no situación inusual, es una provocación. Y no nos dejan caminar nuestro propio territorio. Y luego también han puesto retenes y no nos han permitido pasar para poder comprar comida, por ejemplo, porque el pensamiento, el diseño preventivo está pensado desde las grandes metrópolis, no se piensa en las comunidades indígenas, que tenemos otra forma de vivir, otro desenvolvimiento territorial, y la verdad es que esta situación de cuarentena se ha convertido en el escenario propicio para configurar un potencial conflicto represivo desde el Estado. O sea, el Estado está provocando, las policías, incluso ha habido casos de abuso policial, y bueno, se mezcla el racismo ahí, ¿no? Y, o sea que surge la pregunta, Moira, si esto es una ignorancia del parte del Estado que no reconocen las condiciones que están provocando, o si, o si existe la intención de utilizar la crisis como forma de control social, porque ustedes ya tienen años de resistencia contra el Estado argentino, ¿no? No creo que sea ignorancia, creo que lo que hay ahí es desidia, hay una convicción en procesos de eliminación. Eh, por ejemplo, durante esta cuarentena, los únicos que no han obedecido la cuarentena, han sido exceptuados y han tenido todas las garantías para seguir desarrollando la actividad, son las petroleras,
son las mineras, son todas las empresas terricidas. Entonces lo que veo es que están utilizando la cuarentena y esta situación terrible de la pandemia como una excusa perfecta para que ellos sigan avanzando con el terricidio y nosotros quedemos secuestradas frente a la amenaza que significaría, y mucho más letal, que significaría la mega minería en nuestros territorios. ¿Cómo se están organizando allá contra este plan? Y en las Bien, condiciones en que pues es real también el resguardo domiciliario, o sea que las precauciones frente al coronavirus. yo en lo personal me tuve que venir a la ciudad para poder conversar con todas mis hermanas del movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y ver qué hacíamos frente a esto, porque no solamente el pueblo mapuche en la Patagonia está sufriendo estas arremetidas, recientemente una comunidad fue violentada con heridos, cuando se sabe que nadie puede salir, sin embargo los terratenientes sí han podido salir y agredir físicamente a la comunidad. Eh, para poder articular tuve que venirme porque todo es un absurdo muy grande, es decir, nosotros tenemos que caminar 7 kilómetros a la ciudad, al pueblito más cercano para comprar la comida, cuando llegamos al lugar ya tenemos que volvernos por el horario, porque hay un horario de restricción y hay un estado de sitio. Entonces, cuando nos regresamos nos persiguen, no tenemos conectividad, no tenemos internet, entonces es muy difícil poder acceder a las redes sociales para denunciar lo que nos pasa. En el día de hoy estamos finalizando un documento que vamos a dar a conocer al mundo y yo creo que vamos a tener que darle un plazo a esta situación para poder ganar nuevamente las calles y salir a protestar, porque en realidad no estamos en peligro solo por el coronavirus, estamos en peligro por las balas asesinas del Estado. Y creemos que lamentablemente esta situación genera también un nivel de terror, porque son diferentes tipos de terrorismo que se han esgrimido a lo largo de la historia. Antes el enemigo interno era un terrorista radical que pedía la libre determinación o el terrorismo islámico. Hoy el terrorismo es un virus y esta biopolítica que se está utilizando para poder seguir domesticándonos, seguir inoculándonos el miedo, para controlarnos, solo se puede quebrantar, solo se puede romper desafiando esas barreras, porque no podemos hablar de la verdad, porque la verdad, es muy difícil que podamos conocer la verdad de qué sucedió, Laura. Y a esta altura, yo creo que ni siquiera importa qué país, qué bandera, qué idioma, qué nacionalismo lo provocó. Lo cierto es que son los terricidas que detentan el poder en el mundo y que están empeñados en destruirlo todo. Y fíjate qué curioso que los sectores sociales más afectados por el coronavirus son los sectores sociales que han sido más denunciados por el Banco Mundial y por las agencias internacionales de la economía global, como los sectores que más incidían en el desequilibrio económico. Por ejemplo, la ancianidad. A mí no me sorprende que los estados-nación, que este sistema global capitalista, que ha cometido genocidio contra los pueblos indígenas, feminicidio contra las mujeres, hoy también salga a hacer un genocidio etario, que decida, bueno, los ancianos los tenemos que eliminar a los indígenas, tenemos que eliminar a mujeres, tenemos que eliminar al sector LGTB, porque hay que hablar también de ese sector trans, ese sector que está realmente muy afectado también con esto que está pasando, y cuando digo afectado son no solamente las políticas sociales, que no hay salud, que no hay accesibilidad a la salud, a formas de prevención y de control y de sanación que sean realmente igualitarias para todos los sectores sociales, sino que además la represión, la discriminación, todos esos factores van incidiendo en que la población más vulnerable sea la que primero sea eliminada. Sí, ya hay líderes en el mundo que están hablando de políticas de darwinismo social, o sea, que de que van a escoger quién vive y quién muere. Y como dice, son los sectores más vulnerables y son los sectores que están resistiendo a los planes del capitalismo, como ustedes allí en el pueblo mapuche.
Este miedo, en una de las cartas últimamente hablaste de la pandemia de miedo como uno de los obstáculos más fuertes a la resistencia en ese momento. ¿Cómo se hace para enfrentar esto, tomando en cuenta también pues, medidas necesarias y la sobrevivencia en todos sus sentidos? Claro, primero demistificando el poder de los medios de comunicación, entendiendo que los masivos, que los medios de comunicación masivos son mercaderes de turno de la corporocracia, que nos mienten, que son parte del problema, justamente, son aquellos que van inoculándonos los temores, demistificando la capacidad de los funcionarios de turno que administran los estados, que tienen el poder hoy en día. Por eso decía en esa carta que no necesariamente ser un funcionario público implica que esté con facultades o con sabiduría para tomar decisiones, que la sabiduría anida en la escucha de los pueblos. No se puede diagramar políticas homogeneizantes para poder defendernos de la pandemia sin la participación nuestra, sin que nos escuchen a nosotros decir cómo se debe aplicar en cada zona. De hecho, no han zonificado los territorios con las diferentes dimensiones de peligrosidad que podría llegar a adquirir cada región, ¿no? Entonces decimos, hay territorios que realmente estamos frente a una situación de nulidad absoluta, que es imposible que llegue el coronavirus ahí. Entonces ahí déjennos los autogobiernos, permitan a los pueblos indígenas los autogobiernos, que resolvamos nosotros la comida, que resolvamos nosotros la salud, que resolvamos la vivienda, no nos pongan obstáculos para eso. Entonces el Estado es abandónico de los derechos elementales, pero es presente para lo represivo. En todos los otros, las otras sociedades prácticamente están pidiendo y están dando miles de millones de dólares de fondos públicos para salvar la economía. Y aquí lo que ustedes están pidiendo es simplemente que se quiten los obstáculos. Exactamente. Lo que estamos pidiendo es un ejercicio pleno de nuestros derechos a decidir en nuestros territorios, a evaluar los riesgos que tenemos, las dificultades que tenemos y que se nos permita resolver, porque además tenemos capacidad resolutiva. ¿Quién mejor que nosotros para conocer los territorios? ¿Quién mejor que nosotros para conocer nuestros propios territorios? Entonces lo que necesitamos es eso, que dejen de reprimir. Moira, sabes que en muchos lugares ya se están dando conversaciones que tienen que ver con a qué mundo vamos a crear después de la pandemia, en el sentido de que cuestionando las prioridades, viendo cómo se ha abandonado la salud y por esto no tenemos sistemas hospitalarios para enfrentar la crisis. Está moviendo el tapete en muchos lados. Y en esto parece que está surgiendo cada vez más la voz de los pueblos indígenas que tienen recursos para repensar este mundo. ¿Cuáles son los recursos, las ideas, las fortalezas que crees que el pueblo mapuche tiene para aportar a este nuevo reto? Yo creo que uno de los el principal aporte sería invitar a recuperar la relación armónica con la tierra, la reciprocidad entre los pueblos, a plantear cómo queremos habitar el mundo desde ese lugar, y por supuesto el conocimiento de la espiritualidad que nos vincula, que nos enlaza con la tierra. Para mí la tierra nos abraza y nos va a sanar. No nos van a sanar los laboratorios que nos han enfermado, no nos van a sanar ni a cuidarnos los mismos estados represores, ni los grandes empresarios en el Fondo Monetario Internacional. Lo que nos va a sanar como humanidad es la propia tierra. Entonces es recuperar el compromiso que se ha perdido entre la humanidad y la tierra. Digo, uno de los temas que deja muy visible esta pandemia es que las grandes metrópolis son antinaturales, que son parte del problema. En mi vida en el campo, a pesar de que estamos con frío, a pesar de que no nos están permitiendo terminar nuestras casitas y estamos viviendo precariamente,
somos 13 personas conviviendo alrededor del fuego, comiendo de manera colectiva, conversando, cantando, abrazándonos, dándonos apoyo, sintiendo la fuerza del río, sintiendo la fuerza del bosque. Podemos caminar. Veo la situación de mis nietas, por ejemplo, mis nietitas que están felices, para ellas no tienen ni idea de que hay una pandemia, mientras que vengo a la ciudad y veo cómo viven los niños encerrados en departamentitos, todo el día jugando con la computadora, porque es lo único que este sistema le ha legado. Entonces, acá es muy claro los ejemplos. Hay un mundo posible y ese mundo posible lo vamos a tener que construir sobre los escombros de este otro. Este otro no va a permitir que hayan muchos mundos cohabitando. Entonces tenemos que empezar a plantear todos nuestros sueños para las generaciones futuras, pero sueños basados no en el capital, no en la acumulación, sino en la armonía con la tierra, en la espiritualidad que fortalezca el sentido de la vida, que es lo más sagrado. Y he pensado mucho, porque mi nieta nació en el año de la pandemia, y la veo y juego con ella y pienso, ¿qué le vamos a legar a estas generaciones que se vienen con este mundo que ha perdido el rumbo, con una humanidad completamente vacua, con una humanidad que está desorientadísima? Y los pueblos indígenas, todos, no solamente el pueblo mapuche, todos los pueblos indígenas podemos aportar en esto, pero va a ser muy difícil si toda vez que queremos hablar nos silencian con bala. Moira nos recuerda que no se puede pensar en medidas de cuarentena y de salud sin tomar en cuenta las necesidades específicas y los derechos de los pueblos indígenas, y sobre todo el derecho a la libre determinación. Ahora vamos con Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, investigador y autor de varios libros sobre los derechos de los pueblos indígenas del Colegio de San Luis. Vamos a San Luis Potosí con Francisco López Bárcenas, profesor y investigador del Colegio San Luis. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Laura. Pues en los últimos días has estado hablando mucho del ejemplo de la pandemia de viruela que pasó hace 500 años y que tuvo un impacto devastador en los pueblos indígenas en México y el resto del continente. ¿Qué lecciones podemos sacar de la pandemia de hace 500 años con lo que está pasando ahora? Sí, si me permites, diría unas cuantas palabras sobre esa pandemia para darle un contexto. Claro. La pandemia comienza a llegar acá cuando llegan los españoles. Ellos son los que la traen. Era una enfermedad que pues ellos conocían, pero los indígenas no. Esa fue una desventaja que tenemos y creo que se está manifestando ahora, porque ahora se habla mucho del coronavirus y los mensajes que da el gobierno, pues sí, son muy explicativos para una sociedad urbana, para una sociedad mestiza, pero para los indígenas no genera mucha confusión. En aquel tiempo, lo que sucedió con la pandemia fue que cuando entran los españoles por Cozumel, suben a Veracruz, llegan a Zempoala y de ahí llegan a lo que era Tenochtitlan, y todo ese recorrido pues van dejando infecciones, van contaminando a los indígenas. Cuando llegan a Tenochtitlan, pues ya estalla la pandemia y obviamente los indígenas en ese tiempo se quedan sorprendidísimos porque era una cosa que no conocían. Entonces, la ignorancia hace que ellos pues reaccionen mal en el sentido de que atribuyen esto a un castigo divino y no dan una respuesta, digamos, médica, química, biológica al problema. Los españoles sí. Los españoles se dan cuenta de esto y cuando se paraliza la gente por la sorpresa, por el miedo, por la incertidumbre, pues lo usan como arma
dominación, de conquista. Algunas cosas se están viendo, Laura. Te decía, yo he insistido mucho en otras ocasiones anteriores de que en las comunidades lo que más permea es la incertidumbre por la información, por la falta de información. Hay muchísima, la información que les llega es sobre todo por redes. Ya casi en las comunidades casi ya no hay televisión, casi ya no hay algunas en televisión por cable, pero lo que le llega es por redes, y en redes lo que hay es una saturación de información y mucha de ella basura. Entonces, pues los pocos que pueden clarificar esto lo hacen, pero la mayoría no. Te puedo decir que a estas alturas, en donde el gobierno ha declarado la fase 3, o donde es ya una fase de contaminación masiva, fortísima, pues en muchas comunidades todavía siguen pensando que no es cierto, que no existe, que es un invento de políticos de mala fe, que es alguna cosa quieren sacar. Hay algunas que sí lo han hecho, pero ¿en qué ha pasado con esto? Pues que el mensaje gubernamental no ha llegado adecuadamente. Mira, me sorprende muchísimo que las conferencias que da el subsecretario de Salud, pues están muy bien hechas, pero insisto, están hechas para un público urbano que tiene televisión, ¿no? Que puede estar al tanto. En los pueblos no les llega nada. Y lo que sí le llegan son los efectos. A estas alturas ya está, bueno, muchos pueblos, algunos informados, algunos no, tomaron determinaciones, como una de las fuertes fue encapsularse, encerrarse, cerrar los caminos, pero algunos lo hicieron informados y tomando medidas. Es decir, se proveyeron de alimentos, se proveyeron de lo necesario para estar ellos como pueblo, como comunidad. Otros no, otros lo hicieron como reflejo de que lo hicieron sus vecinos, y ahora tienen el problema de que no tienen alimentos, no tienen seguridad, no tienen agua, ¿no? Y otros más lo han hecho de una manera que sí preocupa, porque no dejan entrar a la gente de fuera, pero tampoco dejan entrar a los de la comunidad que estaban fuera antes de que llegaran. Es el caso de los migrantes que han regresado muchos y no pueden llegar a sus pueblos. Algunos han tenido que ir a pueblos vecinos porque no los dejan entrar, porque la gente piensa que están contaminados por el solo hecho de venir de fuera, ¿no? Entonces tenemos En esos... Estados Unidos, donde hay tanto. Sobre todo, fundamentalmente de Estados Unidos y del norte del país, ¿no? De Tijuana, de Sonora, de esa parte, ¿no? Sí. De esto no hay instrucciones, no hay apoyos del gobierno federal para la información, para cómo tomar estas medidas. La mayor parte de la información oficial se ha dado, y creo que bien, pero es insuficiente, a través de las radios indigenistas que tiene el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Yo creo que lo que más ha permeado son los mensajes que los propios indígenas han hecho a través de las radios comunitarias, a través pues del mismo internet. Hay algunos que están hechos canciones. Entonces, quiero decir que creo que hay un sector intelectual, por llamarlo de alguna manera, que está haciendo ese trabajo de comunicación, con la ventaja de que como sus comunidades los conocen y saben que actúan bien, que no tienen problemas de que los vayan a engañar o que traigan algún interés o que quieran acceder a algún cargo, pues les creen bastante. Eso ha sido muy interesante, pero yo sigo insistiendo en que la información sigue siendo deficiente. Y otra preocupación que has expresado en esta coyuntura de la pandemia de COVID-19 es la posibilidad, como pasó de alguna manera en la conquista, de que se usara la pandemia para reforzar mecanismos de control social. ¿Qué quieres decir con esto y cuál es el riesgo para los pueblos indígenas? Lamentablemente ya estamos viendo algunos. Mira, por ejemplo,
hemos visto políticos regionales, políticos municipales, que han aprovechado esto pues para posicionarse ellos en su, bueno, a través de la expresión, su partido, lo que sea, o su grupo político al que participan. Se han visto, por ejemplo, políticos muy irresponsables que han hecho jaripeos. Se ha visto en la costa de Oaxaca. O sea, cuando el gobierno está llamando a que nos quedemos en casa, hay políticos que han hecho jaripeos. O sea, es una Juntando la gente. irresponsabilidad total, claro, y juntar miles de gentes. Ha habido políticos también en Oaxaca de que han aprovechado esto para juntar a la gente y hacer reparto de despensas, por ejemplo. O sea, lo que están queriendo es posicionar su imagen, ¿no? Porque está bien, el reparto de despensas nadie lo puede rechazar, la manera en que lo hace. Aquí en San Luis ha habido políticos de todos los colores, que se han presentado también repartiendo despensas con su nombre en las bolsas, ¿no? Eso es lo menos. Pero a mí lo que me preocupa mucho es que el gobierno federal ha usado pues esta coyuntura de la pandemia para impulsar muy fuerte el Tren Maya, para impulsar muy fuerte el corredor transísmico, que son obras, pues sí, efectivamente son estratégicas para el gobierno, son de sus principales proyectos, pero tienen un rechazo muy fuerte de las comunidades, de Entonces, muchas aprovechar la comunidades, pandemia porque la gente no se puede movilizar. porque no se puede mover, no solo porque está en sus casas, pues resguardando su salud, sino porque los tribunales también están cerrados. O sea, no puedo yo ir ahorita, no puede ir alguien a pedir un amparo, por ejemplo, ¿no? No puede ir alguien a un tribunal agrario, no puede porque están cerrados. O sea, los términos jurídicos están suspendidos. Pero también está el otro problema de que si están llamando a quedarse en casa, ¿quién va a ir a trabajar? Porque no es un trabajador, no son 10 trabajadores los que van a ir cientos de trabajadores. ¿Qué está pasando? ¿Con qué medidas están tomando? No nos han dicho. Y entonces seguramente muchos indígenas van a querer pues tener un trabajo y pues se van a acercar, ¿no? Ese es un problema. Yo creo que también la otra manera de que corremos mucho peligro de que se siga controlando es el asunto de la falta de trabajo y la falta de ingresos. Muchos indígenas, pues viven al día, o sea, viven con 50 pesos, con 20 pesos, con 100 pesos, los que le va bien, que van sacando día a día, pues vendiendo cosas en los mercados comunitarios o en las plazas regionales, yendo de pueblo en pueblo. Estos se han quedado sin trabajo. Yo no veo un programa de gobierno que esté hacia allá. Hay otros que dependían o dependen del ingreso o de los dinero que le mandaban sus familiares que estaban trabajando en otros lugares, pero si se han quedado sin trabajo, a ellos también no les va a llegar dinero. Entonces, pues lo que tenemos ahí es un campo abierto donde pues se presta para mucho de eso. Yo apelaría mucho a que pues se tomara conciencia de que en este momento de lo que se trata de salvar vidas, no de irse pues aprovechando de la oportunidad para posicionar temas de estos de dominación, ¿no? Sí, porque y además con los megaproyectos es una cuestión de presupuesto, cuando hay Es una, necesidad de apoyar directamente a la gente. mira, sí, yo creo que aquí hay una confusión o que sí están confundidos o que es premeditada, porque se ha hablado de proyectos prioritarios y se ha hablado de proyectos estratégicos. Y yo creo que la diferencia es muy importante.
Yo entiendo que los prioritarios sean los que está impulsando el gobierno, perdón, los estratégicos, pero los prioritarios ahorita es que la gente cobre, es que la gente pueda tener algún empleo, es que la gente pueda tener formas de tener algún ingreso. Ahorita ya se está viendo, pero los efectos no van a ser de ahorita, van a ser de los meses que vienen y de los años que vienen, eso está clarísimo. La parte de la Entonces, crisis económica. claro, pues sí, sí, porque ¿qué va a pasar cuando nos digan ya pasó la pandemia, ya pueden salir de su casa? ¿Qué va a hacer la gente? Pues va a buscar de comer, no va a haber otra manera. Y la mejor forma, yo creo, es impulsando la economía doméstica, es decir, la economía de traspatio, las gallinas, los guajolotes, los cerdos, lo que da inmediatamente. Y después de esto, pues pensar en volver a echar a andar la agricultura que se desgració por muchas políticas de muchas décadas, que yo creo que hay que volver a ella. Se menosprecia mucho la agricultura tradicional, la agricultura de temporal, pero la Secretaría de Desarrollo Rural tiene datos de la importancia que tiene para el alimento no solo de los indígenas, sino también para los mexicanos, porque la agricultura industrial, pues esa se va a la exportación. Entonces, yo creo que un buen programa, ahorita estamos en oportunidad de diseñar buenos programas, de volver a este tipo de agriculturas y volver a los fortalecer, mejor dicho, no volver a las prácticas comunitarias colectivas de los pueblos. Creo que los pueblos indígenas tienen un conocimiento ahí de cómo relacionarse con la naturaleza de otra manera, que podemos tener tal vez los mismos niveles de vida que tenemos en otra forma tal vez, pero o sea, nos pueden enseñar a manejar una relación con la naturaleza y la sociedad que sea benéfica para todos. Yo creo que por ahí hay cosas importantes. Y Francisco, has estado en las últimas semanas en tu pueblo mixteco de Oaxaca y en otros pueblos. ¿Hasta ahora empiezas a ver gestionándose algunas formas de acción colectiva para enfrentar esta crisis que pueden servir en ese sentido? De parte de los pueblos? Sí. Sí, sí, mira, he tenido oportunidad de estar en la región, he tenido oportunidad de estar también en el Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Norte de Puebla, claro, todo esto antes de nuestro confinamiento. Y ya, ahora que estamos en casa, he estado en contacto mucho con mi pueblo y he estado en contacto mucho también con migrantes de Estados Unidos que han necesitado hacer alguna gestión. Sí veo, afortunadamente sí veo muchas acciones colectivas. Algunas de pueblos bastante organizados, muy pensadas y muy bien tomadas. Como te decía, me puedo decir, por ejemplo, gente de la Sierra Norte de Puebla o de la Sierra Norte de Oaxaca también, he estado mucho en contacto con ellos y ellos tienen clarísimo lo que está pasando y están tomando medidas muy meditadas con los pueblos. Eso me alegra mucho. Pero hay pueblos que te digo, algunos en la montaña de Guerrero, podría ser, o en la misma Mixteca Baja, pues lo están haciendo por desesperación. Comenzaron a llegar los migrantes o comenzaron a dejar de recibir los dineros de los migrantes y se espantaron y comenzaron a llegar algunos muertos. Me ha tocado ver algunos muertos que ni siquiera son por coronavirus. Está demostrado clínicamente que fueron por otras cosas, pero no los han dejado entrar en algunos casos, porque hay desinformación de esto, ¿no? Entonces, es una acción colectiva
tomadas sin información. Pero entonces yo insisto, hay dos cosas que tenemos que hacer ahí. Una, informar sobre las consecuencias de esta pandemia. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante seguir insistiendo que, más que no se queden en casa, que yo diría que no se junten en colectivo. Que no se junten, porque me ha tocado ver casos en donde siguen trabajando, pero no juntos. En mi mismo pueblo estaban haciendo tequio para limpiar el canal, porque ya se viene en la época de siembra, y lo que han hecho es pues espaciar tanto en el tiempo como en los lugares la manera de ir limpiando, ¿no? Eso está bien, porque no se van a juntar. Yo creo que eso es lo que hay que decir. Y la otra que hay que decir es que los pueblos tienen que ver las posibilidades, las capacidades que ellos tienen para ir sorteando sus problemas. Es muy lamentable que yo lo diga, pero yo no he visto al gobierno, ni siquiera ahora que decretó la fase tercera, pues algún programa específico para pueblos indígenas. No lo he visto. Pues Francisco, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias por estar aquí en el programa y espero que podamos volver a platicar pronto sobre cómo está evolucionando ese problema. Muchas gracias, Laura. Y pues si me permites y si todavía hay tiempo, yo diría, hay que insistir en que sí hay que tomarse en serio la pandemia, hay que tomar las medidas y sobre todo con pueblos indígenas, pues hay que ir viendo cómo le vamos a hacer con las propias posibilidades de ellos. Es también, creo, una oportunidad de fortalecer los valores propios y las estructuras organizativas propias. Muchas gracias. Ahora vamos con Irma Alicia Velázquez Nimactú, actualmente profesora visitante en la Universidad de Stanford en California. Irma Alicia acaba de publicar un artículo que se llama Comunidades indígenas sabias y organizadas evitarán la propagación del COVID-19. Este artículo empieza con una frase que dice: el COVID-19 no es la causa de la crisis, sino el resultado de la crisis. Le preguntamos por qué. Mira, conversando con varios de ellos y teniendo comunicaciones, intercambios de ideas, hacíamos un balance de lo que el coronavirus puede dejar a nuestras comunidades, porque está llegando realmente, ¿verdad? Y dentro de esa reflexión, uno de los puntos que se abordaba era el tema de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Cómo como pueblos estamos colocados en medio de una situación tan surrealista? Pareciera que esto, decían varios ancianos, nunca lo íbamos a ver nosotros. O sea, que teníamos la advertencia de que si no cuidamos nuestro entorno podrían pasar desequilibrios, pero esto es un desequilibrio que nunca imaginamos que podríamos ver. Y entonces la reflexión giró en torno a que esto es, pues, consecuencia del mal uso que se ha dado a los recursos naturales, desde la perspectiva del mundo empresarial, del mundo del desarrollo, entre comillas, de los países del primer mundo. Y aquí vemos entonces que nos enfrentamos a dos puntos de vista, a dos formas distintas de concebir la vida. Por un lado, los pueblos indígenas han hablado siempre de la tierra como la madre, es nuestra madre tierra, es la que nos da vida, es la que nos cobija, es la que nos da alimento, es la que nos da agua para beber, es la que nos da los remedios naturales, es la que nos permite crecer, desarrollarnos y aportar. Sin embargo, para el mundo occidental, la tierra es solamente un recurso del cual pueden extraer una serie de elementos que van a servir para seguir enriqueciéndose. Y ese abuso desmedido es parte de esto, porque implica tocar animales, porque implica transportar plantas, porque implica mover los minerales. O sea, hay una serie de elementos que nuestras hermanas y hermanos mayores nos explicaban. Esto es consecuencia de todo ese cambio y de toda esa imposición
que han creado en la madre tierra. Y este coronavirus es consecuencia de eso. También estos puntos de vista nacen de todos estos intercambios de comunicación que están dando los propios miembros de los pueblos indígenas. Por ejemplo, algo que es importante, plantean ellos, es abrazar la cosmovisión de cada pueblo. Cada pueblo tiene su cosmovisión originaria, que puede tener similitudes o no, pero hay que abrazar esa cosmovisión, porque cada día trae un nuevo elemento para reflexionar, ¿verdad? Entonces hay que volver a eso para entender en qué hemos también como pueblos indígenas, además de defender la tierra, también hemos fallado. Ese es un elemento fundamental. Sin espiritualidad no hay fuerza para luchar. Y Sin son conocimientos que muchos han olvidado que nos pueden ayudar en ese momento. Exacto. La espiritualidad es importante para luchas largas y el coronavirus es una lucha larga. La espiritualidad es importante porque te da fuerza para no desmayar, para no caer en el camino. La espiritualidad es aquello que te va a dar energía para pensar con claridad, en momentos de crisis y no actuar solo emotivamente. Ese es un punto fundamental. El otro punto, el autoabastecimiento. Las comunidades indígenas siempre fueron autosostenibles en todo sentido, alimentación, en salud, en leyes, en todo. Entonces, es volver a eso, valorar a aquellos hombres y mujeres que están dentro de las comunidades y que juegan esos roles y que las comunidades pueden retraerse en este momento, pero seguir manteniendo una vida en equilibrio porque tienen todo. Algo que es fundamental y que han insistido mucho es el producir nuestros propios alimentos. Y algo que han insistido en estas discusiones es solo aquellos que sepan sembrar y que sepan cosechar sus alimentos van a sobrevivir en etapas como estas que están iniciando, porque esta solo es la primera. Vendrán muchas pandemias más, pero solo aquellos que sepan sembrar van a poder sobrevivir. Fíjate que es una advertencia bastante fuerte y bastante importante, pero también bastante realista, ¿no? O sea, tenemos que volver también a la tierra para que la tierra nos permita producir y mantenernos. Otro elemento importante, cuidar los bosques. ¿Por qué? Porque en los bosques están las farmacias de los propios pueblos. Entonces, esta necesidad profunda de que los bosques comunales, los bosques colectivos o los bosques que ya están en manos privadas sean cuidados porque tienen una función social fundamental para proveer de medicina a las comunidades. Y mira, esto tiene tanto sentido en este momento, sabiendo que el sistema de salud no puede ni siquiera cubrir a las ciudades, ¿qué va a poder cubrir a las comunidades? Sí, es el gran miedo ahora, la saturación de los sistemas de salud. En este sentido, tienen muchos recursos, no solo para la sobrevivencia de las comunidades, sino para todos y todas nosotros. Por otro lado, al final mencionaste un riesgo particular para los pueblos indígenas, que es el menor acceso a otros sistemas de salud, la pobreza, hay una serie de factores de riesgo, ¿no? Mira, hay que reconocer, Laura, que los pueblos indígenas también se les ha creado dependencia a este sistema. O sea, la globalización es una realidad en casi todos los espacios del mundo. Y hay pueblos indígenas que están más en dependencia que otros. Los que están en menos dependencia van a sobrevivir muy bien. Los que están en más dependencia de este sistema van a enfrentar con mucho más costo esta situación. ¿Por qué? Porque han dejado muchos de estos elementos que te he mencionado con anterioridad y muchos otros los han ido cambiando y los han ido sustituyendo. Frente a esto, ellos están, la mayoría de población indígena en las ciudades que ha emigrado, especialmente por relaciones laborales, están en los niveles más bajos. Hay sectores en niveles medios, pero son muy pocos. Estos sectores no van a acceder a los sistemas de salud, no van a tener un respirador, no van a tener ni siquiera una cama en los hospitales en estos momentos difíciles. Lo vemos ya en Ecuador, en Guayaquil,
podemos ver cómo las poblaciones afrodescendientes han terminado quemando a sus seres amados en la calle ante la ausencia de un Estado que se llama un Estado, pues, que ve los principios liberales, pero liberales para un sector, no para todos. Sí, muy triste, las imágenes que tenemos allá. Ahora, estábamos platicando antes que hay un problema muy fuerte. Ahora no puedes regresar a tu pueblo en Guatemala y salió a las noticias que Donald Trump está deportando guatemaltecos y no solo esto en medio de una crisis de contagio global, sino que anunció el ministro de Salud en Guatemala que en el último vuelo de deportados de los Estados Unidos, el 75% resultaron positivos para el COVID-19. ¿Cómo está respondiendo la gente de Guatemala a esta situación? Fíjate que en medio de esto vemos la ingratitud y la inhumanidad de Donald Trump y su política contra las personas que están en Estados Unidos trabajando, sosteniendo el sistema, pero que no tienen documentos. Y los están deteniendo y los que ya están encarcelados están siendo sacados, están vaciando las cárceles aquí en este país. ¿Y qué pasa? Están volviendo a las comunidades y en las comunidades las personas están rechazándoles, cerrándoles los caminos y muchos están intentando huir, lo que está creando la posibilidad de que el brote sea mucho más alto. Es un dilema muy grave porque por un lado tiene la gente más desprotegida, deportada, y por otro lado el rechazo, que se puede entender, pero que se tiene que manejar de otra manera en Guatemala, y esas poblaciones que sean deportados o que sean detenidos en el país, que están intentando en momentos de crisis una reinserción frente a un rechazo y una desinformación muy grande. Se ve que por allí podría haber fuente de conflictos fuertes. Yo creo que están empezando esos conflictos y esos conflictos no solo son en Guatemala, también los ves en México, también los ves en otras partes de América Latina. Y yo creo que aquí tenemos que trabajar fuertemente porque vemos cómo ese individualismo ha penetrado en una serie de comunidades, en una serie de personas. En su afán de protegerse es tratar de rechazar al que ayudó a mantener la economía. Fíjate cómo es esto de injusto, cómo es este sistema de injusto. Cuando las personas están en Estados Unidos y están produciendo y están enviando remesas, son queridos y son respetados. Pero cuando son sacados por no tener documentos y supuestamente solamente porque se supone que están llevando el virus, son rechazados. Esto solo no lo ha podido crear en la mente y en los sistemas sociales un sistema como este que estamos viviendo. Yo creo que por eso hay que pensar, estas palabras de las personas sabias de nuestros pueblos para mí son importantes porque son las que nos van a dar el camino para ir pensando ¿qué vamos a construir después de esta pandemia? Esta pandemia va a ser larga, especialmente para los pueblos y las comunidades de abajo. No va a ser fácil enfrentarla. Pero ¿qué vamos a hacer después? ¿Hacia dónde vamos a ver? ¿Cuál va a ser nuestro referente? ¿O cuáles van a ser nuestros referentes? Creo que ahí es importante, Laura, el pensar esa posibilidad. No tenemos que pensar que todo vuelva a la normalidad. Yo creo que no es la normalidad la que queremos. Yo creo que como pueblos indígenas tenemos que volver a retomar nuestros principios, nuestros valores con mucha fuerza para poder continuar. Gracias a nuestros invitados, Moira Millán, Francisco López Bárcenas, Irma Alicia Velázquez Nimactú. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Hecho en América.